¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos como cada sábado aquí en Canal 5. Abrimos el debate. Hoy haremos referencia a un maltrato muy particular que principalmente reciben las mujeres. Y en estos días se hizo evidente con las denuncias de Valeria Bertuccelli sobre cierto comportamiento de Ricardo Darín en una obra de teatro. Habló de destrato, de una violencia hasta diría psicológica. Luego de varios años se atreve a denunciarlo. Por eso pensamos en incluir este tema, en abordarlo con los conceptos. ¿Qué significa destrato? ¿Maltrato? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se ejercita esta violencia psicológica? ¿Cómo afecta a la psiquis de la persona que lo sufre? Bueno, de esto muchas mujeres pueden hablar, dar su testimonio. Hoy lo vamos a tener aquí en Plan A. Y en cuanto incide el lenguaje, que por estos meses, estas semanas, estamos escuchando hablar del lenguaje sexista y que hay que cambiar ciertas vocales para que desde el lenguaje también se radique la violencia sobre las mujeres. Un tema muy interesante para debatir con un panel calificado, por supuesto, con testimonios y este informe, como todos los programas de Plan A, que genera el debate a partir de ahora. Vamos. Esta semana, después de la media sanción en diputados de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los temas de género siguieron vigentes en los medios. Valeria Bertuccelli denunció en una entrevista al hasta ahora intocable Ricardo Darín por destratos ocurridos hace unos años en una obra de teatro que hacían juntos. Destrato y maltrato aparecen como formas de violencia no física: ninguneo, indiferencia, descalificación, crítica mordaz, insulto. Es habitual que en las relaciones entre hombres y mujeres el hombre adopte el silencio o la indiferencia como una manera de agredir y de ejercer el poder, pero también la agresión verbal, que suele herir la autoestima de las mujeres, que no tiene lesión física pero sí psicológica. Hay pocas diputadas que están indecises y queremos mostrarle que a nosotros no nos va a pasar. Al endurecimiento de penas en los casos de violencia de género y femicidios se suma ahora la intención de cambiar el lenguaje y hacerlo más inclusivo, eliminando el uso de palabras femeninas y masculinas, utilizando la E para agruparlas. Una forma de sacar el poder masculino que domina la lengua. La iniciativa cosecha más críticas que elogios. ¿Qué formas no visibles tiene el maltrato entre las personas? ¿Cómo se sostiene un vínculo basado en el maltrato o el ninguneo? ¿Qué pretende el lenguaje inclusivo? Ahora, en Plan A, las mujeres dicen basta. Y abordamos este tema con un testimonio. Preservamos la identidad de Viviana, que está aquí con nosotros, porque el peligro está latente, porque esa persona que te ha agredido, a pesar de una decisión judicial, no te sentís del todo segura como para dar la cara, como para dar a conocer tu testimonio, Viviana. Así que te agradecemos especialmente por tu presencia aquí. ¿Y cómo se manifestó el maltrato? ¿Cuándo empezó todo, Viviana? ¿Cuándo comenzaste a sufrir esta situación de manipulación que nos contabas? Al poco tiempo de habernos casados, en la convivencia, él no trabajaba y decía a todo el mundo que no teníamos plata cuando yo era la que sostenía la casa. Ajá. Y que yo no podía hacer que ganase tan poco dinero. Que mis sueldos no alcanzaban para mantener la casa, que no podíamos hacer nada. Porque Mientras tanto, ¿él no trabajaba ni buscaba trabajo? Exacto, porque él no iba a salir a buscar trabajo de cualquier cosa, no iba a hacer ningún trabajo, porque él esperaba un trabajo... Sí, ideal. Sí, entonces yo tenía que no solo trabajar fuera de la casa, sino que dentro de la casa también, porque todas las actividades de la casa quedaban a cuenta mía. Sí. ¿Y qué lenguaje o qué técnicas utilizaba para generarte esta presión, Viviana? ¿De qué se valía para tenerte así tan presionada? Por ejemplo, que no lavar los platos. Ajá. Porque, bueno, tenía que hacerlo yo cuando llegaba de trabajar y una vez que le dije si no lo podía hacer, fue el comentario de todos los días siguientes. Sí. Avísame antes de llegar, así no te enojas, para yo lavar los platos. Claro. Algo tan sencillo como eso que
yo de a poco empecé a aislarme de mis amistades y a buscar ayuda para adaptarme a esa situación, porque no me parecía que era algo irreal lo que estaba viviendo. Tenías que trabajar para mantener el hogar, tenías que hacer las tareas del hogar porque él no era para él. Y además te iba acercando de tus relaciones, es como que te manipulaba de tal forma que no podías tener vida social. Porque justamente como no teníamos dinero no podíamos hacer nada, el poco dinero que había era para la comida. Ajá. Él comía todas las comidas, yo no comía en el trabajo porque no alcanzaba. Claro. Y cuando él empezó a trabajar... ¿Y cómo te lo bancabas, Viviana? ¿Qué pasaba si vos decidías rebelarte ante eso? Él me decía que nadie me iba a creer, que yo estaba loca porque empecé a llorar, a despertarme a la madrugada, angustiada. Sí. Y estaba al borde de la depresión. Sí. Entonces, que me hacía problema por cosas que no eran, que no pensase en esas cosas, que en un futuro íbamos a estar bien, que cuando él consiguiese trabajo íbamos a poder hacer todas las cosas que ahora nos hacíamos, y que, bueno, que vaya, que pida ayuda, pero que en realidad la psicóloga no tenía que ir, también era eso algo que me prohibía. ¿Cuánto tiempo duró esto, Viviana, de este maltrato, de esta manipulación? A los 3 meses yo empecé a pedir ayuda. Claro. Me animé a llamar al teléfono verde. Claro. Y me tomó un mes para poder terminar la relación, que fue el más caótico porque él me pedía que le dé un lugar a donde irse porque él no tenía trabajo y no tenía con qué mantenerse. Vos decidiste cortar y así todo él mantenía esa dependencia hacia vos. El hacerme sentir culpable todo el tiempo. ¿Tuviste miedo? ¿Hubo en este interín algún tipo de violencia sobre vos, además de la psicológica? Justamente esto es lo que en los centros territoriales de denuncia, en tribunales y demás, como él no me pegó nunca, sí, no hay delito. Claro. Entonces, hasta el día de hoy, él se pasea todo el tiempo alrededor de mis espacios, pero como no me amenaza de muerte, no hay delito. Sí. Y ahí justamente es donde está yo no soy libre de circular por ningún lugar porque él se me aparece. Sí. Y es este acoso que reproduce lo que él me decía cuando convivíamos. Hacé de cuenta que yo no estoy. Vos seguí con tu vida y hacé de cuenta que yo no estoy. Sacá esas cosas de tu cabeza, no pienses. Un verdadero infierno el que viviste, acudir a ayuda. Nora Giacometto, que dirige la ONG Ampliando Derechos. Bueno, muchas mujeres como así Viviana acuden ante esta situación o situaciones parecidas. No, sí, específicamente con el tema de la violencia psicológica, el principal problema que tenemos es la falta de capacitación en operadores judiciales, algo que los movimientos de mujeres venimos pidiendo desde hace rato, justamente porque no entienden cómo actúa la violencia psicológica en la psiquis de una mujer. Bueno, ¿cómo actúa lo que ha dicho Viviana, lo que ha denunciado? Danos más detalles por tu experiencia, Nora. Bueno. La anula, la neutraliza. Prácticamente la despersonaliza, le quita a ella toda la fortaleza que tenía pensándose una mujer completa que no tenía ninguna dificultad, y esto psíquicamente influye en ella de manera que la despersonaliza. Sí, sí. Porque bueno, se sufre una humillación constante, a veces verbalmente, también se la aísla. Bueno, el aislamiento lo tiene sin ningún problema. Se la aísla de los familiares y de los amigos, porque no tienen, les plantea el tema de que por celos o porque alguien la miró de más, ahí ya hay un problema, ¿entendés? Entonces, bueno, el problema de la violencia psicológica es la madre de todas las violencias. Allí empieza. Después puede derivar en una física o quedar allí en la psicológica. Pero lo más difícil es justamente que logremos que el que te escucha, tomando la denuncia, entienda de lo que se está tratando y cómo actuar. Claro. Dorcas Bressan, ¿se trata de una conducta patológica del victimario o no? No es una conducta patológica, es una conducta que responde al sistema patriarcal. Sí, el sistema patriarcal es como un hijo del sistema capitalista
que avala las estructuras jerárquicas, donde uno manda y el otro obedece. ¿Y qué designan las palabras? Porque nosotros en el informe hablamos de maltrato, de destrato. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, el maltrato tiene que ver el maltrato psicológico, el maltrato físico, el maltrato verbal, la violencia simbólica, la violencia sexual, la violencia económica. El destrato es el no trato. La indiferencia. La indiferencia. Y ahí a mí me parece importantísimo tener en cuenta un concepto que dice lo siguiente: la indiferencia es la peor de las violencias porque condena al otro a la no existencia. Claro, de hacer sentir a la otra persona pensemos en lo que no vale enloquecedor. nada. Pensemos, al no darle interés, al no tener comunicación, es no darle entidad. Claro, tal cual. Pensemos en lo enloquecedor que es pasar al lado de alguien, por ejemplo, y me pide algo y yo hago como que no lo veo, ¿no? Esto es condenar al otro a la no existencia. Pero cuando sí hay una vinculación Cuando emocional. hay una vinculación se potencia mucho más, porque aparte es esta cuestión, ¿no? Yo niego tus percepciones, niego tus sensaciones, y esto tiene un efecto enloquecedor en las personas que padecen estas violencias. ¿Te parece a vos? ¿No ves que estás loca? Sí. ¿No? O sea, el lenguaje vulgar ha dado en conocer el ninguneo sobre esta situación, ¿no? Exacto, Que tiene sí. sus consecuencias. Bueno, recién Viviana relataba de sus síntomas que comienzan a aparecer. Claro. ¿Qué pasa con el cuerpo? Que ¿Qué pasa fíjate que con el organismo, Es importantísimo Dorcas? lo que decía esta compañera, porque en realidad se trata de que yo empiezo a tener un efecto de como que me estaré volviendo loca. ¿Seré yo la que está equivocada? Entonces, ahí es ¿Pensabas donde- esto, Viviana, de que que vos eras el problema? ¿Te hacía sentir eso? ¿Te autoinculpabas? Sí, Como describe Dorcas, la psicóloga. yo llegué en realidad buscando ayuda para adaptarme a la situación. Claro. Porque era constante que él me decía que yo no quería que la relación funcionase y que saliésemos adelante. O sea, permanentemente hacerte sentir culpable de todo lo malo que ocurría. Me imagino tu autoestima por el piso, ¿no? Exacto. Yo me alejé de absolutamente de todo, sostuve el trabajo porque Claro, era lo lo único que- necesitaba, Para vivir. pero esto también, perdí la estabilidad de todo lo Sí, que sí, tenía sí, construido. Claro. Y cuando me preguntaban cómo estaba, cómo iba mi relación, no podía responder. Vamos con Carmen Traverso, que es escritora, que ha recogido testimonios, lo plasmó en un libro sobre el maltrato psicológico, ¿no?, de mujeres sometidas a esta conducta, ¿no, Carmen? Sí, exacto. Lo que sucede es que yo vengo del campo de la pedagogía, Sí. de manera tal que me pareció importante recoger un montón de historias Ajá. de amigas, inclusive personales, donde la violencia psicológica iba destruyendo paulatinamente al otro. Claro. En el relato de Viviana me parece importantísimo todo lo que dijo y me parece realmente muy valeroso de su parte lo pronto que sale, digamos, toma conciencia a lo que está sometida. Muchas mujeres no pueden salir de ese círculo No, vicioso, hay ¿no? muchas mujeres que quedan en esa especie de infierno, Sí. ¿no es cierto?, durante mucho más ¿Por qué? tiempo. ¿Por qué no pueden salir? Bueno, y- hay y mecanismos decir de lo suyo? defensa, hay mecanismos de defensa. ¿Dorcas? Por el otro lado, la problemática es la naturalización de la violencia. ¿Cómo es eso? A ver. Claro, cuando yo voy perdiendo registro de mí misma, entonces digo, y a lo mejor, claro, y a lo mejor se enojó porque la comida estaba salada, ¿no? Y a lo mejor porque tiene razón, yo tal vez tenga que lavar los platos. Pero eso ¿no? es un proceso que se llega a Claro, esa pero situación. está inserto en la sociedad, está inserto en cómo educamos. Los sistemas educativos actuales son reproductores de estas violencias. A veces cuando analizamos la disposición de las chicas y los chicos en el patio de una escuela, esto da cuenta de la violencia simbólica. Ellos se desplazan usando todo el espacio público. Claro. Las chicas caminan por el interior del patio. Carmen, ¿y a qué conclusión llegas con esos testimonios y luego de haber escrito el libro? Lo importante de la novela es que me parecía que hacer digamos, un desarrollo de tipo teórico no Sí. iba a llevar a demasiado, pero plantearlo con ejemplos vívidos y con reflexiones de estas mujeres que están sufriendo la violencia y cómo cada una reacciona a los tiempos que cada una puede, porque los mecanismos de defensa son
aquel que lo niega porque está cómodo en un lugar y tiene temor también económicamente a quedar expuesto, porque hay distintas situaciones, está el que lo intelectualiza, como ella decía, no, claro, pero es que hoy vino nervioso, a lo mejor está aquella que lo naturaliza y que dice, bueno, esta es mi relación, este es mi estado natural y tendré que aceptarlo. Pero en todos los casos no es una situación normal y es el otro, es el agresor, de ninguna el victimario, manera, el que porque genera la este tipo de pensamientos. Está totalmente debilitada porque esa persona se siente terriblemente mal, con ataques de pánico. Gisela Fouquet, bueno, son testimonios, son situaciones que se generan, problema complejo. Sí, que se generan en la violencia psicológica y verbal, más hasta de lo... hay más casos de los que creemos, ¿no? Escuchando a Carmen, yo pensaba esta cuestión, digo, la mujer lo puede naturalizar, lo puede exteriorizar, pero la mujer siempre sufre, digo, hay una mujer que sufre, hay una mujer achacada, una mujer sin expectativas, una mujer con angustia, y tomando algo del tema de la justicia, digo, el Estado tiene que actuar. Es fundamental que el Estado actúe, porque la justicia considera que al no haber violencia física y al no haber peligro físico, esa mujer no está en peligro. Y yo pienso en el cerebro de una mujer. Rodolfo Achen, ¿cómo ves este problema? ¿Tiene que ver una cuestión cultural? Y social y cultural seguramente. Pero yo estaba pensando en esto de la palabra. La palabra es constitutiva. Sí. Para bien y para mal, de la identidad de cualquiera. Es decir, la palabra y la ausencia de palabra, porque también el destrato, como vos decías, es muy importante. Si yo con la palabra puedo violentar tanto o más que con el físico. Si un golpe bien dado con la palabra es peor que una cachetada. Es denigrante, claro. Absolutamente. Y constitutivo, es decir, tenemos que partir de que la identidad se constituye en diálogo. Es decir, si el otro te destrata y no te eleva a la categoría de interlocutor del diálogo, no sos persona, sos una cosa. Y esto, si tomamos como ejemplo a los chicos cuando son chiquitos y uno hace que no los ve, por ejemplo, un juego que es bastante tétrico, que es hacer que el chico hace cosas y uno no lo ve y sigue haciendo cosas. El chico entra en un estado de desesperación, de pánico, por no ser visto, por no ser pensado, porque de la manera que los otros nos miran y nos piensan, Eco dice que el ser es algo que se dice. Si somos de alguna manera la forma en que nos dicen. Entonces, esto de que le pasaba a ella, le pasa a cualquier mujer que maneja. A cualquier mujer que maneja la mandan a lavar los platos. Estamos en esta sociedad. Entonces hay una misoginia general muy marcada en el lenguaje, pero marcada en todo accionar, que hace que facilita que se naturalice, porque probablemente si hay gente que va y le dice a su madre, me está pasando esto, y la madre hace 30 años que vive con un hombre que se maneja de la misma manera, y bueno, vos ocupás tu lugar, y tu lugar de mujer, y el hombre. Y esto unimos al otro tema que vamos a analizar en el próximo bloque, si hay que, el lenguaje, su modificación, esto que nosotros presentamos en el informe, puede ayudar a erradicar este tipo de violencia intrínseca que hay en las palabras. Esto de diputades, personas, miembros y miembros, como se ha dicho comúnmente, ¿esto tiene incidencia o primero hay que atacar el problema, la acción y luego el lenguaje? Mira, la lengua no soluciona el problema, lo visualiza. Bueno, lo seguimos debatiendo en instantes porque estamos hablando del maltrato psicológico, desde todos los frentes, y el testimonio de Viviana relatando su infierno personal. Pausa y ya regresamos. De violencia, el maltrato, destrato, la presión psicológica que se ejerce sobre la víctima. Esto estamos debatiendo con un testimonio el de Viviana, con todo lo que ocurre en nuestra sociedad hoy día. Pero hacemos un paréntesis antes de avanzar porque te hablo de un muy buen producto que tenés que incorporar si querés proteger la salud de tu familia. La canilla premium de Agua Red. Agua vital para la salud, sin dudas, libre de gérmenes a través de esta canilla premium que libera de gérmenes a través de un filtro, fácil colocación,
de bajo mantenimiento mensual. Te proporciona agua pura con este nuevo producto que tiene Agua Ready que tenés que incorporar. Comunícate al 0800 888 3888 y con un ahorro mensual tenés agua pura ilimitada en tu hogar. Agua Red, especialistas en agua. Bueno, el tema del lenguaje. Rosa dice muchos con lo ridículo, ¿no? Porque miembros, miembras, jóvenes, jóvenes, ¿tiene algún efecto para erradicar la violencia realmente? Hay hubo una etapa hace unos años de la revista Barcelona que era muy irónica y muy cruel. Y lo que la etapa decía era, se ha descubierto que hablar de pueblos originarios, personas con discapacidades diferentes y afroamericanos no solucionó el problema de indios, discapacitados y negros. Y era como muy fuerte y muy irónica, porque hablaba de este cambio en la lengua. Es decir, lo que la lengua hace es visualizar el problema, no resolverlo. Pero la visualización es el primer paso para resolverlo. Es decir, poner en debate una situación en la sociedad para que la sociedad empiece a darse cuenta de que este conflicto existe. Pero ¿creen también que el lenguaje, que es sexista, contribuye a esta violencia, una mirada machista? Sí. La presencia de un hombre en una reunión de 50 mujeres obligado a hablar en masculino. Carmen, ¿vos qué pensás como escritora, como profesora universitaria? A mí me parece una barbaridad. Me parece que no hace la cuestión. No hace la cuestión. También me parece que quizás hacer un reduccionismo de la violencia psicológica, solamente que la sufre la mujer, es también un reduccionismo. Hay violencia en todas partes. Hay mujeres maltratadoras. Hay mujeres maltratadoras, hay chicos que son maltratados, hay ancianos que son maltratados. Es decir, yo creo que cuando hablamos de violencia psicológica tenemos que pensar en todos los ámbitos que va desde la guerra hasta, ¿no es cierto?, la intolerancia. El problema es mucho más amplio y complejo. Es más amplio. Claro. Y el hecho de que yo estoy trabajando en una trilogía sobre la pareja tiene que ver con que los chicos aprenden lo que viven. Sí. Y cuando los chicos están viviendo un clima de violencia, lo reproducen fuera. Claro. En el bullying, en lo que sea. Puede ser una niña, puede ser un niño. Y esto tiene que ver con el lenguaje, pero tiene que ver con las actitudes, con los comportamientos, con todo. Y tiene que ser con el ninguneo, del que hablaban recién, ¿no es cierto?, del destrato, del maltrato. Sí, sí. Entonces, estamos viviendo una sociedad violenta. ¿Qué pensás, Nora? No, yo difiero totalmente respecto de lo que ella dice. ¿En qué puntualmente? Y específicamente con el tema de que las mujeres, que no se las alejen, que las mujeres también son violentas. Lo que pasa es que cuando vos vas a una estadística, la mayor parte son las mujeres. Entonces ahí tenemos que reconocer que justamente por el ser el varón el que ejerce una situación de poder sobre el género femenino, es el que ejerce la presión. Y bueno, nosotros somos las que estamos... ¿Y sobre el idioma particularmente? ¿Estás de acuerdo en el empleo de estas letras, de cambiar la E por la O? Sobre el idioma sí, porque bueno, nosotras formamos parte de un poco más del 50% de la población mundial. ¿Y qué puede contribuir, Nora? ¿Cuál es la utilidad de utilizar esta expresión y que hasta le cuesta a la gente ponerlo en práctica? Bueno, es un lenguaje inclusivo. Incluimos al otro, al que no se siente reconocido en una sociedad que es binaria, que es varón o mujer. Hablamos de, justamente, la sexualidad disidente. Por ejemplo, en un colegio molesta cuando se dice alumnos, que es lo que nosotros aprendimos, y se utiliza la O, masculino, para referirse a ambos géneros. Sí, habría que, si me permitís, historizar un poquito el cambio, cómo fue viniendo. Porque primero fue la arroba. Es muy breve. Igual, de cualquier manera. Sí. Primero teníamos masculino para todo el mundo, aunque haya uno solo. Sí. Después tenemos esta cuestión de pensar en hombres y mujeres, decir, por ejemplo, como lo hablaba Cristina, de decir permanentemente las dos personas, decir, todas y todos, todos y todas, que la RAE en su momento criticó porque no se podía decir, como que no se podía decir, sí se puede decir, se dice. Después, para la escritura, puntualmente, y resumir el todos y todas en uno solo, se usó la arroba. Sí, pero lo que después determinados grupos de comunidades de género diferentes, como personas trans, intergénero, transgénero y demás, veían que el arroba seguía manteniendo la dualidad hombre-mujer y no permitía la inclusión de otro género. Ahí aparece la X en la escritura, pero al ver que la X yo no la puedo leer,
aparece la E. Es decir, el proceso es ese. De cualquier manera hay como una ridiculización de lo que se usa la E y hay memes por Facebook tremendo. Pues si yo encuentro un grupo de hombres, le hablo, todos son hombres, le hablo en masculino, todas son mujeres, le hablo en femenino, y si hay una cuestión de género variada, puedo usar la E. Si no es que yo vaya a usar la E en todos los casos. Pero eso no es castellano. ¿Quién dijo? Rodolfo. ¿Quién lo dijo? ¿Y quién lo Ahora dijo? la Real Academia es bastante Hay una atrasada. institución que regula el lenguaje, el idioma, no solamente con el Hay una castellano. institución que se apoderó del lenguaje que habla la gente. Y después, dentro de unos años, lo va a aceptar, porque la Real Academia Española va atrasada. Siempre A ver, como escritora, 100 años Carmen. atrasada. Ahora, el lenguaje es una construcción social. ¿Y qué te genera, Carmen, como y es escritora de propiedad esto? del que lo habla, ¿no? De la Yo institución. quiero aclarar con respecto a lo que ella decía. Una cosa es la violencia de género y otra cosa es la violencia psicológica tomada en su generalidad, porque hay violencia psicológica en un discurso político, hay violencia psicológica en el trato, y es simbólica también, ¿no es cierto?, en televisión, en un programa periodístico y demás. O sea, atraviesa las sociedades. Claro, entonces, una cosa si hablamos de violencia psicológica, que puede ser pasiva o activa, y otra cosa si hablamos de violencia de género, ahí sí ya focalizamos, ¿no es cierto? Ahora, violencia psicológica la puede sufrir tanto el hombre, la mujer, en distintos ámbitos, distintos apelo a contextos. esto, cambiar el lenguaje o ciertas vocales, ¿ayuda, contribuye a cambiar este estado de cosas? No, yo creo que un poco la discusión ayuda a visualizar el problema. Bien. Pero no ayuda a solucionarlo. No ataca el problema. Solucionarlo es el punto para empezar a verlo. No es para solucionarlo. No es para El solucionarlo, cambio es del para lenguaje no visualizarlo. va. A ver, Gisela, por allá. Aparte, viva las diferencias. Ahí lo dice Claro, Carmen. y eso, la EPA marca eso precisamente. Claro. Gisela. A mí particularmente como mujer no me afecta. No sé si está bien o mal, no sé si es necesario. Y sí apuntaría un poco más a trabajar con otras cuestiones, ¿no? Digo, eduquemos a estos hombres, formemos. Porque digo yo, a la par de esto vienen ciertas rebeldías fundamental un poco cuestionables, ¿no? La toma de colegios, por ejemplo. Bueno, pero déjame aclarar algo. Yo lo hablé recién antes en el corte. Bueno, el tema importante es que se está luchando para la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Sí. Eso es importantísimo porque, bueno, es de alguna manera una de las batallas culturales que tenemos que llevar adelante. Y todo tiene que ver. Y todo tiene que ver con todo. esto, exactamente, porque se modificarían las currículas de las universidades, donde, bueno, hay planes de estudio que todavía vienen desde muchísimo tiempo atrás, donde a los chicos de preescolar se les darían las herramientas necesarias para entender justamente la infancia trans. Dorcas, que es algo que nos atraviesa y como que no lo estamos ya en tenemos la en cuenta. parte final, quiero que dejen cada uno su mensaje sobre este tema, que hoy muestra en la sociedad el maltrato, el destrato, todo esto que estamos debatiendo. Es un tema muy amplio, creo que no se termina en un programa, me parece que sí genera debate y esto está bueno. A mí me parece que una de las características de los feminismos tiene que ver justamente con lo disruptivo que son estas teorizaciones, porque rompe con el binarismo. Porque el binarismo, que es blanco-negro, ¿no? Mujer o varón, lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a deconstruir este pensamiento y a poder pensarlos entre. Ahora yo planteo, Dorcas, perdón, porque se nos va el tiempo y no quiero dejar pasar por alto esto. ¿No hay también cierta violencia de estas manifestaciones, protestas que quieren atacar el problema de la violencia? Porque yo como hombre a veces me siento como atacado injustamente, porque como que tengo la sensación que se pasan de la raya y ya engloban a todo, como que el mundo masculino es violento per se. Y esto se nota en las manifestaciones, que suelen ser bastante también con un lenguaje agresivo. Sí, a mí me parece que cuesta mucho incluir que las mujeres podemos tener voz propia y podemos establecer límites. Casos concretos, por ejemplo, que a veces aparece. Si aparece un hombre gritando e imponiendo su voluntad, ¡guau! Claro, no, acá mi compañera dice es un macho. Si aparece una mujer gritando y posicionándose en su eje, exigiendo sus derechos, es una histérica. Claro. ¿No? Allí están las diferencias, Esto Está es bien. violento. Muy bien, Dorcas. No interrumpo porque quiera, porque está bárbaro. Pero tenemos que ir al final y quiero mostrar también este libro del que me hablaba, y voy a levantar aquí el señalador. Carmen, ¿de qué se trata? Contame un poquito, en pocas palabras. Un título largo, Carmen. Sí, porque habla de situaciones posibles con hombres imposibles. Bien. Y cuando se habla de hombres imposibles, se habla de hombres que esgrimen violencia psicológica. Bien. También lo esgrime
a veces las mujeres. Bien. Es un problema que, por ejemplo, una mujer que está casada a su disgusto va a esgrimir, porque ya la mujer ancestral no existe. Fueron nuestras abuelas, fueron algunas madres, pero nosotros ya optamos por otro camino, por Bien. una mujer donde tomamos nuestras propias decisiones. Y esto se refleja en el libro. Entonces, el libro comienza, por ejemplo, con lo que dice François Sagan: las marcas y los moretones no se manifestarán en tu piel, sino en tu alma, que es lo que decía Viviana, ese dolor profundo de la falta de autoestima. Claro. Y yo creo que es importante que, para no llegar a esto, lo importante es enamorarse de sí mismo y de la vida. Bien. Para no amar sin dependencia ni necesidad, hace falta valorarnos a nosotros mismos primero. Gracias por el libro, porque queda aquí y lo vamos a leer atentamente. Rodolfo, ¿tu mensaje sobre esto? Decir en relación con la lengua y con la academia, que la Real Academia Española era hasta prebinaria, porque sí, reconocía el género masculino y el género femenino, pero en el caso de que fuera un conjunto, Sí. era solamente masculino, ni siquiera binario, y recién ahora, porque en el Estado español hay un gran número de mujeres en los ministerios, acepta y nos permite decir ministra en lugar de ministro, como si nosotros necesitáramos permiso para decirlo. Sí. Y me parece que apropiarse de la lengua es apropiarse de la subjetividad, es apropiarse del poder y empezar a ser un actor fundamental en la dinámica social. Y si eso se hace con un poco de violencia, hemos pasado tanta violencia que bienvenida sea a que nos demos cuenta de que el mundo de hombres ha sido violento hasta ahora. Gracias, Rodolfo, gracias a los invitados. Viviana, estás viviendo ¿cómo vivís hoy? Ya no estás con esta persona que te tenía encerrada, un maltrato psicológico, ¿y cuál es tu presente? Vengo sosteniendo la terapia con la psicóloga todas las semanas, empoderándome con otras mujeres y recuperando la sonrisa, porque eso era algo que también tenía prohibido, Claro. porque era cotidiano decirme que no me podía ver sonreír con esos dientes parejos. Así que volví a sonreír. Viviana, lo mejor para vos, ¿eh? Nora, una conclusión, 10 segundos. La conclusión es que, bueno, creo que al macho, entre comillas, le molesta justamente que nosotras salgamos a la calle a reclamar derechos que nos fueron negados durante muchísimo tiempo, que no son ni más ni menos que los derechos humanos. Y hoy la mujer se anima a Y la mujer se denunciar anima más, sí, se anima más. Lo ideal sería que justamente desde el Estado, es algo que yo insisto muchísimo, desde el Estado empecemos con una prevención en el tema menores. O sea, los chicos que viven esas situaciones, que las tienen naturalizadas, Claro. crecen y después las vuelven a repetir. Y el tema es hacer foco en los menores, es lo fundamental. Porque de ahí... Ese es un buen mensaje, empezar Empezar con la pequeños. familia. Bueno, el menor más que Allí nada. se porque el reproduce menor lo vive bueno eso. y lo malo, sin duda, Exacto. si tiene su origen. Muchas gracias. Tenemos que ir al corte, gracias a Viviana, y prometemos hablar de la inseguridad vial, de las víctimas que se generan, las causas, hay cierta confrontación en cuál es la solución para este grave problema de las muertes en las rutas y calles de la Argentina. Pausa y regresamos con ese tema.